Bienvenidos a Ya Somos Grandes, lo decíamos recién. Diego está de vacaciones, me toca a mí reemplazarlo y lo hago, por supuesto, con este gran equipo de Santi Fioriti y Lucía Salinas. Bienvenidos. ¿Qué tal, Lu? Lo decíamos recién, Lu, contanos. Van den Broele fue una de las protagonistas del escándalo de corrupción más grande del kirchnerismo con la causa Chicone y Amado Vudú. En un momento decidió convertirse en arrepentido y meterse en el programa de Testigos Protegidos. Se había quedado muy pegado con la revelación de su legajo particular y él, en este sentido, que dice que le habían, ahora vos vas a contarnos sobre esto también, y que dice Van den Broele que le habían dado un hotel a cambio de su declaración. Eso es de quienes los acusaban. Él dice otra cosa y ahora lo que dice es: si el programa de protección de testigos vuelve al Ejecutivo, yo me bajo. Te vamos a contar en instantes por qué Alejandro Van den Broele decidió salirse de este programa en el que estaba incluido desde noviembre de 2017. Las razones, los miedos, los por qué y una novedad. ¿Qué va a hacer mañana la abogada de Alejandro Van den Broele? Y se viene una nueva denuncia de la defensa del testaferro de Amado Vudú sobre la filtración de datos. Y Santi, hay un dato, ¿no? Macri se había ido, terminó su gobierno. Se fue de vacaciones, largas vacaciones. Se vieron algunas fotos de la intimidad familiar. Tuvo uno que otro viaje, pero de política casi no se lo había vuelto a ver en ninguna escena, pero hay fotos. En un rato, Luciana, te voy a mostrar la foto, la última foto. Hace un ratito nomás, Macri, ¿con quién se reunió? ¿De qué hablaron? La reunión fue muy caliente. Hay información política de cómo se está armando la oposición. A mí me interesa algo, ¿no? Porque en una mesa de Macri, en un gobierno que se va, con todo lo que implica, después de perder una elección. La crisis económica. Un montón de situaciones muy complejas. Cuando se vuelve a sentar esa mesa, ¿quién se sienta? ¿Quién está? ¿Marcos Peña estaba en esa mesa? No estaba Marcos Peña y te voy a contar qué dijeron en esa reunión y por qué Macri ya no es el líder indiscutido del espacio que va a pelear en 2023 la elección presidencial. Y a propósito de eso también vamos a hablar de qué está pasando en el mundo oficialista, qué está pasando con Alberto Fernández y con Cristina, que se muestran juntos, que hay videos, que festejan el cumpleaños de Cristina. Pero detrás de eso hay una historia. ¿Quiénes son los hombres que acompañan hoy a Cristina? ¿Quiénes la escuchan? ¿Es Alberto Fernández? ¿Y con quién se rodea Alberto Fernández? Hay mucha información de qué está pasando en estos momentos en la Casa de Gobierno. Bueno, Franti, vamos a hablar de eso en un ratito. Ya llegó Diego Cabot, todos lo conocen, es el periodista que reveló la causa de los cuadernos de Centeno, el que reveló esta historia que después terminó en el expediente judicial más caliente de la Argentina y con más arrepentidos. Está entrando él. Hoy dijo que lo que pasó con la Agencia de Testigos Protegidos se llama impunocracia. Le vamos a preguntar por qué, y está, lo decíamos recién, Rolo Barbano. Es el hombre que tiene toda la información sobre este caso que nos conmueve a todos, que nos interpela, que nos hace preguntarnos por qué puede pasar esto, por qué como sociedad puede pasar esto que pasó con Fernando y que movilizó y nos tiene a un país entero mirándolo y viendo qué pasa, por qué pasa y si va a haber justicia o no. Quédate, empieza Ya Somos Grandes. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Estaba saludando a Diego Cabot, que está entrando al estudio. Tenemos muchísimo para hablar. En un ratito va a llegar José Abadi, el psicoanalista, que nos va a ayudar a pensar sobre todo lo que tiene que ver con estas escenas de violencia y de los chicos. Pero yo te propongo hoy el programa de una manera u otra, ya sea por Gesell, ya sea por causas de corrupción, ya sea por los proyectos de ley que tiene el gobierno relacionados con la justicia, tiene que ver con la justicia. Casi podríamos decirle a Alberto y la trampa de la justicia. ¿Por qué? Porque si hay un conflicto, una matriz de origen que tiene la alianza de Alberto y Cristina, tiene que ver con la justicia. Hay muchos matices en cómo piensa cada uno lo que tiene que pasar con el Poder Judicial. Hay mucho para contar, para ver. Hay muchas escenas que yo te recomiendo que abras los ojos y empieces a ver. Esta de los testigos protegidos es una. Lo que pasa con esta agencia, se puede discutir cuál es el mejor lugar, lo vamos a hablar hoy. ¿Era bueno que se pase a la justicia? ¿Estaba bien como había estado desde siempre en el Ejecutivo? ¿Está bien que vuelva o no? ¿Hay detrás de esto una intencionalidad política? ¿Hay en el proyecto para cambiar las condiciones de jubilación de los jueces una intencionalidad política? ¿O es una búsqueda de equiparar o de solidarizar a distintos actores de la sociedad con una economía quebrada? ¿Dónde está la verdad
del proyecto de este gobierno con la justicia. ¿Hay una verdad? ¿Cómo se hace para saber o para confiar en proyectos de reforma judicial cuando la realidad es que hay una vicepresidenta que tiene causas con elevación a juicio? ¿Van a suceder esos juicios? Hay que abrir bien los ojos, porque si quieren que les diga, la verdad de este gobierno muy probablemente se juegue no tanto en la economía, la verdad interna, la verdad política de este gobierno probablemente no se juegue tanto con la economía, que va a garantizar o no su supervivencia, sino ahí, en cómo tramite la justicia. Y por eso está entre nosotros Diego Cabot. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, gracias por venir. Tuvo que dejar a toda una familia para poder estar hoy acá. Diego, vos, todo el mundo te conoce, revelaste la trama de la corrupción del chofer Oscar Centeno con sus cuadernos de la corrupción, su registro minucioso, que después tuvo una ratificación de un montón de, no solo exfuncionarios, sino empresarios. Y hoy escribiste un tuit diciendo, está garantizada la impunocracia con las decisiones que está tomando el gobierno. ¿Por qué? Yo creo que, digamos, obviamente estoy de acuerdo con vos respecto de dónde tiene que estar esa agencia, ¿no? Y posiblemente no esté bien lo que hizo Macri, de sacarla 7 días antes, correrla del lugar y demás, aún incluso mismo sin haberlo consensuado con el Poder Judicial. ¿Te acordás que dijo, no, pero pará, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de esto y demás? Pero más allá de eso, me parece como que no se puede tomar este caso o esta medida, si querés, aislada, y no contextualizarla dentro de toda una cantidad de cosas que está sucediendo con el gobierno, con este neokirchnerismo y con la justicia, ¿no? Unos y otros se están midiendo. Es como si estuviesen, viste, orejeando en las cartas. Unos y otros se están midiendo en este momento, ¿no? Hay algo que quizás Santiago tiene por ahí más información que yo en esto, pero Alberto Fernández no es un presidente que llegó con votos propios, ¿no? Eso, digamos, es un presidente que un día fue a tomar un café con su jefa política y le dijo, mirá, ¿sabes qué? Vas a encabezar la fórmula. Lo contó un poco él así, ¿no? Así casi con este desparpajo de la política. También es cierto, que te interrumpo, pero que si uno toma en cuenta el inicio de esa fórmula designada de una manera muy particular, que una vicepresidenta candidata designe al presidente, desde el origen, el primer conflicto, la primera discusión, no sé si entre ellos dos, pero entre las dos, entre la gente que lo seguía, es las prisiones preventivas, las que los presos políticos... Sin duda, pero además, digamos, Alberto Fernández encarnó seguramente mejor que nadie lo que Cristina quería, ¿no? Que era una pátina de moderación a un espacio que la sociedad no lo veía como moderado, o por lo menos una parte de la sociedad que era necesaria para ganar las elecciones. Y él lo encarna eso como, y muy bien, digamos, con un enorme talento, si querés, político. Ahora, esa moderación, ¿la puede tener en algunos sectores? Seguramente sí, de hecho la tiene, es mucho más moderado de lo que podría ser, lo que podríamos imaginar a una Cristina de vuelta en el poder, pero yo me pregunto si la puede tener en los temas judiciales, porque ahí hay seguramente un acuerdo entre Cristina y Alberto que no lo sabemos, ¿no? Que nosotros no lo podemos saber, yo no lo sé. Digamos, no estuve en esa conversación, no lo sé, y no tengo fuentes que estuvieron en esa conversación para decir, bueno, a ver, ¿cuál es el pago que tenés que hacer por haberte entregado una presidencia? De todas maneras, perdóname, digo, justamente Alberto Fernández lo que dice todo el tiempo es que él consulta a Cristina. Sí. La reforma judicial, Cristina y Alberto Fernández la dialogan, la charlan. Totalmente, conversan. pero digo, entonces ahora vos tenés, digamos, una iniciativa del Poder Ejecutivo que tiene que ver con el tema de las jubilación, la caja jubilatoria, digamos, el régimen, si querés, jubilatorio de la justicia, ¿no? Y por otro lado, tenés la justicia y dice, ojo, no nos toquen, ¿no? A ver, no nos toquen. Y en el medio tenés lo que significaría que esa norma finalmente se apruebe, que generaría una cantidad de vacancias en el Poder Judicial. Bueno, de hecho está generando en este momento. Entonces, dicho esto te digo, con los antecedentes del kirchnerismo y la justicia, o si querés, para ser mucho más amplio, con los antecedentes de la justicia o del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial históricamente en la Argentina, que van negociando con diferentes cosas, la sensación que yo tengo, por lo menos, es que estamos en medio de una negociación de la que somos muy espectadores nosotros, ¿no? Y que en el medio está la impunidad, el hecho de tratar de desvirtuar las causas, llevarse de puesto además al periodismo, porque ojo que también hay que tener cada vez, vos lo sabés bien, Luciana,
hay que tener espaldas cada vez más grandes para denunciar al poder. No te digo al kirchnerismo, te digo al poder. Porque el poder Porque en el fondo lo que se está viendo es esa pendularidad de la justicia con la política. Pero que te deja... Te juro, a mí eso casi te diría que no me sorprendería. Es mucho más profundo lo que se ve. Lo que se ve es que los gobiernos, y no te digo este gobierno, si querés también el anterior, que hizo lo que te digo de pasar de un día para otro los testigos protegidos de un lado para otro, que los gobiernos no tienen límites en su forma de gobernar, porque no hay instituciones que les pongan límites, digamos, en el tiempo, ¿no? Entonces, y los actores económicos, y los actores judiciales, y los actores políticos y sindicales, todos, y si querés las bandas de delincuentes, todos saben que no hay un límite para el gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué hace? O para el gobierno, no para este gobierno, te digo, para los gobiernos, porque no hay institucionalidad. Sí. Entonces, ¿qué hacen esos actores? Y tratan, viste, como no tenés vos, digamos, una cuestión institucional o un marco independiente que le dé forma, digamos, a ese tipo de medidas, y bueno, se acercan al regulador, ¿no? Se acercan al gobierno de la manera en que pueden para lograr posicionarse mejor frente a una cosa y otra, ¿no? Entonces, ahora, la sensación es que los ciudadanos estamos como un poquito alejados de las discusiones profundas que se están dando. Después sí, vamos a seguir hablando, pero también a mí me interesa, bueno, eso, hay una camada de empresarios que se arrepintió, eso no volverá a suceder alguna vez en la Argentina o no, pero démosle la bienvenida, llegó, lo contábamos hace un ratito, que iba a venir José Abad, ese economista, nos encanta escucharlo, pensar. Bienvenido. Gracias, ¿cómo están? ¿Cómo va? Recién Diego hablaba de impunidad, ¿no es cierto? Hoy, esta semana, toda una sociedad se movilizó pidiendo que no haya impunidad. Vamos a hablar con vos en un ratito, pero estábamos tocando el tema de los testigos protegidos, de los cambios. Si se quiere, un poco lo que decía Diego también, es esta idea de el cambio permanente. Cambia un gobierno, Macri lo hizo a los ponchazos, sacó la agencia que protege testigos. A mí me gusta subrayar esta idea porque es central. Se supone que tiene que ser un organismo donde no haya dudas, no importa el gobierno que esté, no importa quién esté a cargo. Es un organismo que si hay una persona que es un testigo que necesita protección, que puede ser en causas de corrupción, pero puede ser en causas de otro orden, todas con mucha complejidad para su propia vida, se supone que ahí no hay dudas, no hay fisuras, hay garantías de secreto, de mantenimiento de un contrato, si se quiere, entre ese testigo y el Estado que lo protege. Lucía, se están bajando los testigos protegidos. ¿Por qué? El tercero en retirarse de este programa que se conoce como Testigos Imputados Protegidos, se conoció hace unos instantes, fue Alejandro Van der Broele, que declaró en noviembre del 2017, fue el segundo arrepentido en causas de corrupción, porque el primero, aunque con una antigua ley que después se acomodó, fue Leonardo Fariña. El primero en salir de este programa fue Víctor Manzanares, el ex contador de Cristina Kirchner. Poco después de las elecciones se conoció que Leonardo Fariña también tomó la decisión de retirarse de este programa que justamente tiene dos ejes centrales: la protección e integridad de las personas y por otro lado la reserva de sus legajos. ¿Por qué? Porque justamente el programa se proporciona para aquellas personas que aportan datos, información relevante en causas de corrupción, lavado de dinero, narcotráfico sobre todo y trata de personas, y una vez que van a la justicia, lo que la justicia considera es que sus vidas corren peligro. Por eso la reserva de sus legajos es un eje central en este programa. Hoy Alejandro Van der Broele decidió renunciar a este programa por la filtración de datos que hubo justamente sobre su legajo en las últimas semanas. Mañana los defensores oficiales van a presentar este escrito formalizando esta decisión ante los tribunales federales de Comodoro Pi. Y Luciana, te contamos también que la defensa va a presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque siente que le vulneraron los derechos y garantías que este programa tiene como base, que como vos decías es la protección, la integridad de estas personas. Ahora, mirá el número que tenés. Eso te iba a preguntar, atrás. Porque cuando hablamos del universo, siempre obviamente solemos nombrar a los que son más conocidos, los que tuvieron que ver con las causas más importantes de los últimos años, pero cuando hablamos de testigos protegidos, ¿de qué universo de gente estamos hablando? Y que son los que viven estos cambios, que un día te dicen estás acá, un día te dicen estás allá, y un día tu legajo puede salir en el diario. Sí, y te voy a dar un dato más. Hoy consultamos al Ministerio de Justicia de la Nación quién es el director del programa de Testigos Imputados Protegidos y nos dijeron que todavía no saben. Estamos hablando de un programa... Ahora, ¿quién estaba a cargo de esto? Estamos hablando de un programa que tiene 400 personas a lo largo de todo el país,
dentro de este programa. El mayor universo son testigos e imputados protegidos en causas de narcotráfico, en causa de trata de personas. Solo 12 son protegidos en casos de corrupción. Los más conocidos, te acabamos de contar los 3 que se fueron del programa. Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Barata, es uno de los principales testigos protegidos. ¿Y sabés por qué? Porque es una persona de alto riesgo. Para el programa, él es una persona que muy seguidamente hay que ir cambiándolo, mudándolo de domicilios para que no sea encontrado. Se les proporciona seguridad, trabajo, sueldo y vivienda, porque cuando se hace una geolocalización de un testigo imputado protegido, el Estado es responsable de su situación económica. El programa prevé a futuro insertarlos laboralmente, pero en el caso de Centeno, que él quiere trabajar, quiere volver a tener un remis, el programa considera que todavía es un testigo de alto riesgo, que no debe reinsertarse laboralmente, y por eso el mismo programa prevé una subvención económica. Sí, en principio lo central es esto, que el programa siga garantizando a los testigos su seguridad y la continuidad del estado de secreto. Y la reserva, de su información. De su identidad y su información. Vamos a hablar con Rolo en un ratito, pero le doy la bienvenida de nuevo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Lo tuteo o lo trato de usted? Tuteame. Bueno, bienvenido. El sábado cumplo años. Son tantos que si no me tuteas ya me voy a deprimir del todo. ¿Cómo estás? ¿Qué impacto tiene en un país esta permanencia y redundancia de historias de, si se quiere, corrupción e injusticia, como un círculo que se alimenta? Bueno, donde estás, sentirte permanentemente amenazado por un lado, en la medida que existe la impunidad, en la medida que la justicia, que está ligado a un orden de verdad que nos permite una determinada seguridad, seguridad cívica, cuando falta la sensación de estar amenazado, de estar desprotegido, es enorme, que naturalmente lleva al aislamiento. El aislamiento produce, sabemos muy bien, violencia, produce ansiedad, angustia y además un problema básico y fundamental, ¿no? Una desconfianza generalizada y un escepticismo que es peligroso porque conduce a un pesimismo que en último término convierte a un proyecto en algo no creíble, ¿no es así? Y entonces estamos muy solos, estamos muy lejos de una aspiración de comunidad y de república, ¿no? Retomando esta idea de impunidad y si se quiere, yendo al tema de Gesell y de lo que generó en toda la sociedad el asesinato de Fernando, está lleno de componentes que nos hablan de algún modo, ¿no? Uno ve esos chicos, son chicos como de familia de clase media de una localidad de Buenos Aires, donde uno va sabiendo más sobre ellos, pero son chicos, jugaban al rugby la mayoría de ellos. ¿Qué hay en esa historia que nos tiene tan pregnados, que nos de algún modo nos interpela y a la vez nos habla permanentemente? Qué bien esto que decís, que nos interpela y nos habla, ¿no? Porque, y jerarquizaría por dónde empezás, la verdad. Porque hay un punto que es el fundamental acá. Hay un chico que fue violentamente asesinado. Un pibe de 18 años, inocente, que estaba tomando un helado, que ante una especie de actitud absolutamente salvaje, empiezas, único hijo de esa familia, inconsciente, espateado, hasta darle muerte. El nivel de dolor, de la identificación con esa familia destruida, la pregunta acerca de la inconsistencia que tenemos para poder comprender cómo los límites fueron disueltos de este modo, cómo se llegó a un lugar donde no hay un determinado orden de coherencia que ponga una determinada línea, límite, frontera entre lo que se puede y no se puede. Es decir, te hago una pregunta, te interrumpo por esto porque hay algo que ayer yo escuché de un analista y me llamó atención, que es, hay algo esto de ver, porque en esta historia de Fernando no solo es cruel porque sabemos lo que pasó, sino porque además vemos y escuchamos a estos chicos, los vemos salir del boliche, los vemos atacándolo, los vemos después, los escuchamos después. Es ver algo que no nos podemos imaginar, ver lo inimaginable. Aparte ver, no te olvides que el ver le confiere a la situación un orden de verdad. Desde lo más primario, cuando ves algo tiene otro impacto. Cuando hemos visto tantas
situaciones de corrupción, por ejemplo, que estaba haciendo, uno lo veía con sus propios ojos, eso adquiere un lugar de verdad indudable, indubitable. Y cuando acá ves como esta manada, ¿no? Donde han perdido la noción del límite, donde no hay un respeto por la vida del otro, un registro que hay un otro, un sentimiento de responsabilidad que pone justamente a la posibilidad de vivir en un convivir, nos sentimos en un lugar de perplejidad absoluta. Es como si se hubieran roto aquellos canales que nos organizan como posibilidad civilizada, en último término. Y entonces estamos expuestos, bueno, es increíble, pero casi a lo que antes se llamaba, inclusive te diría en la literatura, a Goethe mismo lo llamaba lo demoníaco casi, porque es como un acto de barbarie en una especie de desierto de valores, donde lo que irrumpe es, uno se pregunta, el orden de agresión, el orden, y la pregunta, el orden de perversión sádica, que la furia tanática, la furia mortífera. Y entonces una sociedad necesita urgentemente una explicación, no solamente por el dolor y por la necesidad de una sanción que ordene, sino porque si se ordena también el espacio externo, nos podemos ordenar también nosotros. Si no quedamos, como vos decís, dentro de lo imaginable y de lo expuesto, ¿no? Hay algo en esto que vos decías y en lo que íbamos describiendo de lo que se ve, de lo que se sabe, de lo que está ahí, que a pesar de todo eso, uno escucha a los chicos que no hablaron y que la única frase, si se quiere, que dijeron, ellos y su abogado, pero frente a la justicia la única que dijeron fue: la culpa no es nuestra, la culpa es de los medios. Rolo, vos venís con este caso desde el inicio. ¿Qué hay en esta historia y por qué agarrarse de esto cuando la historia que estamos contando está mostrada casi por ellos mismos, ¿no? Bueno, justamente se agarran de esto porque tienen poco de qué agarrarse. Es muy difícil para la defensa discutir lo que hicieron estos jóvenes porque están filmados, están grabados, los hemos escuchado hablando sobre lo que hicieron, los escuchamos incluso planificando el día después ante la justicia el pacto de silencio. Entonces, un abogado defensor que puesto a defender esto, le quedan pocos recursos, tiene que apuntar, por un lado, a tratar de nulificar todo lo que ha hecho la investigación, es decir, destruir la prueba de alguna manera, porque no puede contrastarla, porque no puede decir que lo que estamos viendo no ocurrió, porque no puede sostener que aquel que le está pateando la cabeza a un chico indefenso caído en el piso no hizo lo que todos estamos viendo. Entonces, tiene por un lado que intentar anular lo que los incrimina y buscar otro culpable, que es lo que de alguna manera hicieron también estos jóvenes. En un primer momento, cuando llegó la policía a sus casas, ¿qué dijeron? Fue otro, fue uno que se escapó, porque claro, ellos no pueden defender lo que hicieron. El abogado de alguna manera está haciendo esto cuando habla de los medios. No somos nosotros, acá los está condenando la sociedad, los están condenando los medios. ¿Es un planteo irracional? Sí, por supuesto, pero está en una situación complicada de defensa. Ahora, los chicos, digamos, lo que uno siempre se pregunta en estos casos, más allá de, vos decís, la defensa es penal, está bien, un abogado quiere que su cliente no vaya preso o tenga la menor pena posible, pero acá hay un tema que se los pregunto a los dos, hay un tema muy moral, son chicos muy chicos que no eran delincuentes, no tenían antecedentes, no estaban matando gente por ahí y este fue uno más, que les pasó eso una madrugada a la salida de un boliche en sus vacaciones, mataron a un chico. Y moralmente, o sea, no deja de llamar mucho la atención ese sostenimiento del secreto y del cierre y de la posibilidad de guardar silencio sobre lo que pasó, cuando ni siquiera estaban todos, aparentemente, entre los que agredieron. Hay un doble Fernando. discurso, Lu, un discurso de algunos familiares de los detenidos que dijeron: nosotros empatizamos con los papás de Fernando, nos duele lo que le pasó. Pero, por otro lado, el discurso en la causa judicial, que es el que realmente importa, va en sentido totalmente contrario. Va en el sentido de ocultar, en el sentido de tratar de obtener alguna ventaja procesal. Y la verdad también hay que decir una cosa, tan mal no le está yendo al abogado con esta estrategia. Porque en el caso más mediático que recordemos en los últimos años, y digo mediático en el buen sentido, que tiene todas las miradas de los medios y de la sociedad puestas sobre él, este abogado logró que 2 de los acusados salieran de la cárcel y estén bastante cerca de tener una situación bastante beneficiosa dentro de un cuadro que en principio parecía un camino directo a la prisión perpetua para todos. Ahora, vos cubrís policiales desde hace 1000 años, ¿no? Perdón, Santi.
mi pregunta es, ¿por qué te parece que este caso tiene en la sociedad la pregnancia que tiene? Esto que hablábamos con José, ¿por qué interpela tanto y de modo tan permanente y no podemos retirarle la mirada? De alguna manera tiene todos los ingredientes de la ficción. Esto que hace que a la gente la traiga algo es una ficción de la vida real. ¿Qué elementos tiene? Tiene una víctima que podría ser el hijo de cualquiera. Esto es importantísimo. El hijo de todos, en el cual se cumple este temor que tenemos todos de cuando un hijo se va solo de viaje a la aventura con los amigos, nos lo devuelvan muerto. En el caso de Fernando se materializó este miedo. Los asesinos también tienen un atractivo y un morbo para el televidente. ¿Por qué? Porque está resumido en el video que veíamos en el McDonald's cuando están mezclados entre otros chicos y uno a priori no los puede diferenciar. Son uno más. Ellos están entre nosotros. Esta ficción que tiene en la cabeza a veces el público del asesino tiene cuernos, tiene colmillos y tiene los ojos rojos. Acá tenemos asesinos que están conviviendo entre nosotros y que después de matar siguieron actuando de una manera totalmente normal como adolescentes. Y el tercer factor es la noticia que tiene este asesinato. ¿Cuál es la noticia? Que te pueden agarrar a patadas y a trompadas en medio de la calle y que nadie te va a defender. Que la policía no va a estar ahí para cuidarte, que la ambulancia va a tardar 40 minutos en ayudarte y que vas a quedar desvalido. Son todos factores en medio de Gesell, el lugar que conocemos todos, donde todos nos vamos de vacaciones, en plena temporada, que es el momento en el cual estamos mirando, que lógicamente, sumado a las cámaras de televisión, a las cámaras de los teléfonos celulares, a los audios, le dan un atractivo para el público indisimulable. Abadí, ¿qué tiene el caso, Abadí? Porque hablamos de corrupción, hablamos de impunidad. ¿Qué tiene para usted? ¿Cómo? ¿Qué tiene para usted? Digo, hablamos de corrupción, impunidad, este caso puntual de Gesell. Bueno, y lo que marcaba acá, que es muy importante, y para tomar lo tuyo, es la vivencia de peligro que deja esto. En la medida que esto ocurre en un lugar donde supuestamente se comparte y no es donde tiene que ocurrir, justamente donde no sucede nada de todo esto, la aversión y la sensación de amenaza que implica este peligro es inminente. Después, la comida posterior, el encubrimiento, vos llamabas, ¿no? Bueno, a lo que lleva a la pregunta del desierto moral al que vos aludías. ¿Qué pasa? ¿No hay sentimiento de culpa? Si no hay sentimiento de culpa, que no hay ningún valor que tiene que ver con el cuidado del otro, con el registro del otro, esto es importantísimo. Y si no llega a haber una sanción, que la sociedad se preocupa muchísimo por encontrarla, la vivencia que tenemos psicológicamente cuando no hay sanción es que el delito continúa, el delito sigue en vigencia. Es que es así. Exacto, pero la sensación es que está ocurriendo permanentemente. El delito no resuelto es un delito que continúa vigente, no terminó nunca. Por otro lado, aparece como la pregunta que es una negación absoluta porque no lo pueden tolerar, o es esa forma de crueldad que estamos viendo en este tiempo que se llama la indiferencia, porque es una indiferencia muy particular entonces. Y allí esto alarma. Lo que alarma también atrapa. La identificación con la familia, con el dolor de este chico es conmovedora, es decir, también nos golpea a todos, ¿no? ¿No hay un mensaje institucional también para analizar? Digo, esta sensación de impunidad finalmente que estos chicos pueden sentir, que pensaron el día después cómo hacer la estrategia, hay un sentimiento de impunidad que trasciende quizás a este caso. Digo, que la justicia habla de esto también. Digo, hay casos de corrupción que llevan ¿cuántos años en la justicia? Entonces me parece que hay como un mensaje ya instalado en la sociedad de que no importa, no va a pasar nada. Se naturaliza la corrupción, la posibilidad de, naturalmente, y no hay sanción, quedas expuesta a que te puede ocurrir cualquier cosa. La sensación que tenés es que es una lotería si te va a pasar o no algo, que es como se dice, uno se sabe que sale, no sabemos si volvemos. Lo que permite que una determinada convivencia tenga lugar es la ley. La ley, la justicia, la sanción, y eso te organiza. Sin eso estás... Cosas en las que la sociedad ya cada vez cree menos, la justicia, claro, la ley. Por eso nos preguntamos tanto si este tipo de violencia que ocurre tan a menudo en distintos lugares y esto mismo, tiene que ver con
una disolución importante de los valores éticos y morales de la sociedad en que estamos viviendo hoy. Escuchándote, es un caso muy distinto, obviamente, pero Diego, hay algo más, si querés, personal en lo que te quiero preguntar, que es un periodista cuando se mete tan profundamente en un tema de corrupción, cuando vos recibís esos cuadernos, era algo de una dimensión gigantesca, impensada. Ninguno de nosotros sueña con poder tener en sus manos un registro tan claro, tan obsceno de la corrupción. Y pones mucho de vos en ese trabajo, en esa investigación. Ahora, hoy, porque tuviste como el momento de gloria donde todo se expandió, donde la gente se detenía, la gente se arrepentía. Hoy, ¿hay algo de toda esta sensación de impunidad que vos tenés, una desilusión con la justicia o no? Bueno, hay sentimientos tremendamente encontrados, ¿no? Algunos que tienen que ver con si querés, con una cosa más egoísta, que es el periodismo o el trabajo periodístico y cómo finalmente termina eso comprobándose en sede judicial, incluso relatado por los mismos protagonistas, ¿no? O sea, esto de que era pobre gente que se encontraba frente a desamparado y no tenía opción más que contar algo que alguien le dictaba al oído. Es una falacia descomunal. Estamos hablando de los principales empresarios de la Argentina, ¿no? Incluso muchos exfuncionarios. Hay muchos exfuncionarios que contaron cosas muy crueles respecto de lo que es la corrupción, la institucionalidad en la Argentina, es más, dentro de la Casa Rosada, y que no están dentro del régimen de arrepentido, como arrepentidos, pero que efectivamente relataron una cantidad de delitos, ¿no? Entonces digo, hay una parte que es estrictamente periodística, que tiene como un sabor y bueno, nada, es un trabajo periodístico, yo creo que lo hicimos de una manera súper responsable, que se termina comprobando. Pero la verdad es que yo soy ciudadano, digamos, crío a mis hijos y vivo en este país y quiero tratar de seguir viviendo. Entonces digo, y en ese punto sí, te pegan una cantidad de cosas encontradas, ¿no? Desde temores, más allá de que yo, si repaso todo, creo que haría lo mismo, ¿no? Incluso sabiendo, si querés, lo que vendría, hubiese hecho lo mismo, ¿no? Te hago una pregunta corta y después yo quiero ir a José sobre esto, que es, cuando empezaste y empezó la causa, ¿creías que la justicia iba a llegar a destino a esta causa? ¿Y qué pensás hoy, en este momento? Yo creo que, a ver, yo sí tenía intenciones de que se conozca cómo era la trama de corrupción contada así. Porque básicamente, una vez, mira, te cuento una historia. Una vez en un encuentro de empresarios, eran todos CEOs, o la mayoría CEOs, y yo les dije, levante la mano el que se enteró de que en Argentina se pagan coimas por el trabajo que Obviamente ninguno levantó la mano, porque todos sabían, ¿entendés? Entonces ninguno levantó la mano. Entonces digo, todo esto lo sabíamos, sí, digamos, ¿no? Es más, te digo más, lo sabía Alberto Fernández. El que cambió de lugar es él ahora respecto de lo que era hace un par de años, ¿no? Pero el presidente fue unos grandes críticos de la corrupción, especialmente en la última parte del gobierno de Cristina Kirchner. Entonces digo, el que cambió de vereda es él, ¿no? El que hay que mirarlo ahora con recelo porque está en un lado donde no estaba hace poco es él, no los que seguimos hablando sobre esas cosas, ¿no? Entonces digo, me parece que digamos que hay algo que tiene que ver con todo esto. Yo tenía intenciones, sí, efectivamente, que se conozca cómo es las consecuencias jurídicas de una investigación en la Argentina. La verdad que sería muy, te diría como muy... Sí, casi una apuesta de altísimo riesgo poder intentar pensar cuáles van a ser las consecuencias jurídicas de un proceso de este tipo, ¿no? Porque la verdad es que si uno mira o analiza a través de lo que viene sucediendo, yo te diría, y no, ¿viste? Porque no hay casos. Ahora, este caso también tiene particularidades como es la gente que lo cuenta en primera persona, arrepentidos o no, o imputados, que lo cuentan en primera persona. Te digo, bueno, yo debiera abrigar y abrigo expectativas de que finalmente un juicio oral se conozca y se pueda saber, que la Argentina discuta los hechos. Claro. Y no todas estas falacias de que si se armó, si esto, si el otro, que la verdad es que no tiene ningún tipo de asidero. Que se saldan, ¿no?, con un juicio. Y que no se cree esa disociación entre lo que se sabe y lo que se cree. Porque es muy interesante. En un determinado momento una población sabe de una serie de situaciones que se han sucedido, que se han investigado, y
por conveniencia, por angustia, porque resulta intolerable, por lo que sea, empiezan a descreer de lo que saben y empiezan a disociarse y termina entonces todo en una especie de neutralidad que no... Claro, a nosotros nos toca hacer periodismo y a los que trabajamos sobre los hechos, en un momento yo, digamos, me excede este tema para opinar, pero en un momento de un enorme desprecio por los hechos, ¿no? O sea... Los hechos se analizan casi de manera religiosa en algún punto, cuando a veces son hechos. Pasó tal cosa, esa mesa es redonda. Después discutamos cómo está hecha, ¿no? Pero, digamos, y nos toca hacer periodismo en un momento de un desprecio muy grande por los hechos. Yo no te digo ni siquiera por la verdad, ojalá, digamos, pero te digo por los hechos, ¿no? Por las cosas que han sucedido, que sucedieron y que muchas veces están relatadas y están, digamos, absolutamente llenas de pruebas que las sedimentan. Que ¿no? las complementan, claro. que las comprueban y que las complementan, sí. Retomando el tema de Gesell, Rolo, uno de los temas, hablando de evidencia y de hechos que muestran las situaciones, está sin duda, en el caso de Gesell, lo que tiene que ver con los audios, ¿no? Los audios de los chicos después del asesinato de Fernando, porque lo decimos siempre, digamos, puede pasar que un grupo de chicos se pelee a la salida de un boliche, pero esto no fue una pelea, no fue de dos bandos, fue un ataque como de una manada de manera salvaje, que después, aún sabiendo lo que había hecho, decidía volver a ver qué pasaba, a ver si se lo cruzaba. Vamos a escucharlos otra vez. Nos sacaron todos los patobicas, los recagamos a palos mal. Nos agarraron todo el cuello, nos sacaron todo para afuera, estábamos todos. Nos agarraron la policía, pero gendarmería, ganamos igual. Hey, amigo, mañana, ni bien llegué, mandame, tú vamos a estar en la casa con Lucas y Ayrton. Vos mandame, vamos a hacer algo, ni bien lleguen. Ey, posta, estamos yendo a McDonald's. Vamos de vuelta al centro, ¿qué onda? Capaz que lo cruzamos. Estoy acá cerca donde está el pibe, están todavía los gritos, está la policía, llaman a la ambulancia. Caducó. Si hay palabra que va a quedar grabada a fuego en esta historia, es ese audio donde dice: veo la ambulancia, llegó la policía, caducó. Sí, caducó, y es una forma de despersonalizar a la víctima, el caducó, porque en general uno entiende que caduca un trámite, un plazo, pero no una persona. Hablar en estos términos de la persona a la que acaban de asesinar es despersonalizarla, sin duda, y marca la distancia emocional. Desprecio, ¿no? Claro, el desprecio, la distancia que tuvieron todo el tiempo con lo que habían hecho. En los audios que acabamos de escuchar se ve de todo. Hay pruebas por donde lo mires. ¿Por qué? Porque, por empezar, hablan siempre en primera persona del plural. Hablan de nosotros, nos peleamos, a nosotros, a todos los que estamos metidos en esto ya los complica. Hablan también, Blasinelli, esa era la voz que escuchábamos, dice ganamos. En todo momento se toma esta situación como si fuera una justa deportiva, como si hubiera sido un partido de rugby. Nos peleamos con uno, nos peleamos con otro y ganamos. Claro, pero lo increíble de estos audios, están no en orden cronológico, como lo escuchamos recién, pero ese que vos decías de ganamos, es un audio como apenas salen del boliche, hacen esta salvajada sin tener conocimiento de que lo habían efectivamente matado después de lo que hicieron. Ahora, después los otros audios, sabiendo que lo habían matado, hablan con otros chicos que estaban por llegar a Gesell diciendo: mañana hacemos una previa. Claro, por eso decía que muestran todo lo que fue ocurriendo a través de su propia interpretación. Cuando plantea este joven a un amigo que no está en Gesell, cuando llegues, venite a casa, que estamos todos juntos ahí, está hablando un poco de la falta de conciencia que tiene sobre lo que hicieron, la falta de ideas sobre las consecuencias que se les vienen encima. Esto también es choqueante en términos de por qué nos impacta tanto este caso, porque cómo puede ser que alguien que está en nuestra sociedad, que vive con nosotros, que fue educado en un ambiente similar al que vivimos nosotros, mate y después inmediatamente esté pensando en si va a salir a bailar, si se va a juntar con los amigos. Esto explica también el impacto, ¿verdad? Bueno, eso se lo vamos a preguntar a José. Escuchemos de nuevo los audios y le vamos a preguntar a José justamente esto que decía Rolo. ¿Cómo puede ser que eso pase? Nos sacaron todos los patobicas, los recagamos a palos mal. Nos agarraron todo el cuello, nos sacaron todo para afuera, estábamos todos. Nos agarraron la policía, pero gendarmería, ganamos igual. Hey, amigo, mañana, ni bien llegué, mandame, tú vamos a estar en la casa con Lucas y Ayrton. Vos mandame, vamos a hacer algo, ni bien lleguen. Ey, posta, estamos yendo a McDonald's. Vamos de vuelta al centro, ¿qué onda? Capaz que lo cruzamos.
estoy acá cerca donde está el pibe y están todavía los gritos, está la policía, llaman a la ambulancia, caducó. José, esto que escuchábamos recién, ¿es la particularidad de un grupo de chicos o en un punto, más allá de que en este caso llegó a un extremo, nos muestra un rasgo social de algún sector de nuestra juventud o cosas que no estamos viendo? No, yo creo que hay que tener cuidado en generalizar una cosa así a toda la juventud, ¿no? Porque una cosa es tener conciencia, es decir, saber que se hizo algo en términos racionales, y otra cosa es tener conciencia moral, que es tener la noción ética afectiva de que se ha cometido un acto de barbarie donde los impulsos no son manejables, y si se llega a tener conciencia moral se sabe que se ha cometido un crimen y esto resulta intolerable y todo el otro escenario de la comida y todo este tipo de cosas no tendrían lugar. Lo que pasa es que cuando no hay registro del semejante, este tipo yo diría como de responsabilidad, que es lo que estamos hablando acá, de límite que garantiza la libertad de todos, no existe. Entonces no hay una preocupación en torno a lo que hicimos porque el otro exista que mataba. Es solamente egocéntrico, es simplemente narcisista, es simplemente la preocupación por lo de ellos. ¿Y el sostenimiento del secreto? Más allá de una estrategia penal, digamos, el sostenimiento de un secreto entre 10 chicos jóvenes que están viviendo una situación impensada para los 10, digamos, ninguno había ido de vacaciones a matar. Hay que ver el sentido que puede tener el secreto. Muchas veces el secreto es en una división de roles que tiene una manada, la obediencia a lo que uno de ellos dictamina. Es decir, otras veces es tener como una especie de blindaje imaginario donde el secreto los va a proteger supuestamente de una investigación. Otro sentido del secreto podría ser hasta incluso que el hecho de que no se sepa lo convierta mágicamente en inexistente. Es decir, el secreto puede tener... aparte es muy interesante lo del secreto, porque es guardar secreto de lo tan evidente, porque se ve por todos lados, que aparece la gran paradoja. Por eso impacta tanto. Es como si la sociedad se preguntara, esta pequeña parte está en el todo. Y aparecen a veces la fantasía, cuando vos decís en todos podría ser esto, cuando hay a veces una relación que se cree que si la parte está en el todo está en la parte. Sí. Y entonces, uy, si esto lo pudieron hacer algunos, todos podríamos hacer. No es cierto que todos podemos hacer. Y ese es el miedo que se despierta automáticamente. Claro. Rolo, una más y te liberamos, Rosa tiene que ir. Hay un tema más que todavía no está resuelto en esta causa, que es si había o no otro chico en ese grupo. No necesariamente que haya participado del ataque, pero sí que haya estado con ellos después, que aparece una foto, que aparece en el grupo de chat. ¿Esa información ahora es una prioridad o por lo menos una pregunta concreta en la causa judicial? Claro, porque la causa llegó al momento en el cual ya se les dio la oportunidad a todos los detenidos de declarar, se negaron, optaron por seguir el libreto del defensor en busca de una prisión domiciliaria, en busca de un cambio de fiscal, de recusar a quien acusa. Hoy estuvieron los dos que están libres, que se presentaron muy quebrados ante la justicia, lloraron. Juan Pedro Guarino estuvo llorando ante la fiscal, le prometió y pidió que se asentara en el acta declarar en algún momento. Dijo, yo voy a contar lo que pasó, el abogado no quiere que hable, y entonces la fiscal ya ha llegado a un punto donde tiene toda la prueba colectada, ya le dio la oportunidad a los acusados de hablar, no hablaron, y ahora tienen que empezar a resolver algunos misterios que han quedado colgados. ¿Cuál es uno de ellos? Si hubo o no otro agresor, otro atacante de Fernando que todavía no conocemos, lo cual es bastante inquietante transcurrido más de un mes del asesinato. Este número 11, este posible número 11, aparece en videos, de esto no hay dudas. Hay un joven que no está identificado todavía, que camina junto a los asesinos en el momento inmediatamente posterior al asesinato, segundos después, que cruza la calle en dirección a la casa donde estaban durmiendo los asesinos y que incluso participa en una selfie, una foto que se sacan en la casa los asesinos, aparece ese joven. ¿Qué ocurrió ahora y qué estamos conociendo ahora? La fiscal le pidió a la policía de manera oficial, a través de un escrito, que avance en la identificación de este número 11. ¿Cómo lo hace? Mencionando primero el apodo que han encontrado en el grupo de WhatsApp que compartían estos jóvenes, donde hay uno de los que sí está identificado, que le cuenta al resto, ya estamos en casa con Pipo, dice. Claro, y por lo que se sabe en la investigación,
ninguno se apoda Pipo, ninguno de los que conocemos, por eso es que se empezó a hablar de la posibilidad de que el número 11 sea efectivamente alguien que responda al apodo de Pipo. Y por otro lado, lo que ha habido en estos días alrededor de la investigación es el rumor de que ese Pipo podría tratarse del hijo del intendente de Zárate, sí, Osvaldo Cáfaro. Esto es un rumor. Le daría una combustible enorme, porque los abogados de los chicos son además los abogados del intendente, que por otra parte es un intendente que tiene elevadas a juicio oral una causa por corrupción muy importante, digamos, larga de explicar, pero digo, le da esto un matiz que tiene que ver con la política, ¿no? Le suma un ingrediente más y de mucha complejidad. Sin duda, Luciana. Esto es algo que se está rumoreando alrededor de la causa, que en la causa hasta ahora no figuraba de ninguna manera el hijo del intendente como un posible sospechoso, pero lo que hizo la fiscal Verónica Zamboni ahora fue pedirle a la policía que determine fehacientemente si Pipo puede ser o no el hijo del intendente, que trate de identificarlo en las filmaciones, con lo cual de alguna manera se hace cargo de estos rumores que están dando cuenta en las redes sociales. La verdad, hay que decirlo, insistimos de acá, no está el nombre del hijo del intendente entre los testimonios, en los señalamientos que hay en la causa, pero la fiscal quiere que esto termine de dilucidarse a nivel oficial y por eso es que le ha dado esta orden a la policía bonaerense. Bueno, mil gracias, Rolo, te estás quedando hasta cualquier hora en el canal, gracias por quedarte acá. Quédense ahí un ratito nomás porque viene Santiago Fioretti, todos ustedes lo ven acá todos los jueves, lo leen en Clarín, tiene como siempre la historia que por lo menos a mí me gusta leer, escuchar y ver, porque sabe todo lo que pasa ahí atrás, en las escenas de la política donde nadie los ve. Quédense. Alberto y Cristina, atrás del festejo, en la celebración, como en todas las familias, viste que hay interna, ¿no? Bueno, te las va a contar Santi, acá, en un ratito. Estamos de vuelta acá con Santi Fioretti, lo decíamos recién antes de irnos a la pausa. Bueno, acá hay vamos a ver una cosa para hay una foto, medio, pero vamos a ver la fiesta primero. Vamos al video, a ver. Exacto. Hay una grieta, sí, también. Hay una grieta, también. pero vamos al video. Mira, hay un festejo hace muy pocas horas. Sí. Cumpleaños número 67 de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Con quién festejó? Miralo. Dale. Que lo cumpla Cristina, que lo cumpla feliz. Mira, si lo parás ahí el video, A ver, ¿dónde estamos primero? Si lo parás ahí, ¿Dónde estamos? En el Café de las Palabras, De le prepararon Eduardo el homenaje a Cristina. ¿Quién estaba? El presidente de la Nación. Al lado, Máximo Kirchner, el hombre político más importante que rodea a la expresidenta. Y al lado Fabiola Yáñez, que si ves el video, mira, ahí lo tenés, se para especialmente para saludarla a Cristina. Ellas no se conocían hasta hace un tiempo muy corto. Sí, claro. No, y Bueno, fue llamativo. Ella lo había festejado el año anterior también en este Claro. lugar a su cumpleaños, pero Alberto no estaba Claro, en ese bueno, cumpleaños. todavía no eran tan íntimos. Hoy recuperaron esa amistad, pero una amistad que todo el mundo mira, sobre todo en la Casa Rosada, porque Alberto Fernández tiene la necesidad todo el tiempo de demostrar que el que toma las decisiones es él, porque todo el mundo está mirando, bueno, ¿cuánto pesa Cristina? Él dice que la consulta todo el tiempo, pero cada uno tiene su grupo. Y de eso vamos a hablar ahora, porque tenemos los nombres de quiénes son los hombres que más cerca están de Cristina y quiénes son los hombres que están más cerca de Alberto Fernández. Pero antes de esto, A ver. si querés te muestro, Sí. el sábado en la Quinta Residencial de Olivos, Alberto Fernández recibió a quién? A su grupo de amigos, los confidentes, los que saben todo lo que pasa. Esta mesa tiene, no sé, como 30 años seguro, Algunos te son diría. funcionarios, otros son amigos y otros son las dos cosas. Mirá, no fue selfie esta, fue como un equipo No, de fútbol. Estaban posando. Ahí tenés a Julio Vitovelo, por ejemplo, secretario general de la presidencia. A Eduardo Valdés, el A señor Eduardo Valdés, claro. el anfitrión del Café de las Palabras. Tenés en a Cristina. Iribarne, que fue ministro y que va a ser embajador. Uruguay. En Uruguay Claro, ahora, Arguello exactamente. también. Estos son amigos, pero Alberto Fernández tiene su equipito más chico, el más chico. Porque yo te quiero preguntar eso, Santi, por la experiencia de cubrir política, vos sabés que cuando un candidato, el que sea, llega a presidente, el que era tu grupo chico no necesariamente va a ser ese grupo en el que te vas a agarrar y se va a constituir como tu espalda. Vamos a hablar de los nombres que rodean hoy a Alberto Fernández, los tres principales. Después te voy a dar lo de Cristina, pero vamos a lo de Fernández. A ver, Máximo Kirchner, bueno, ahí está al revés, ¿no? lo de Cristina empezamos. Ahí está, Dale. vamos con lo de Cristina. Máximo Kirchner, el hijo, el hombre que maneja los hilos en la Cámara de Diputados. Más que Massa, lo ha desplazado a Massa de ese lugar, porque es el hombre con el que hablan todos, la Cámpora, los opositores. Elisa Carrió,
Habla ¿Elisa hizo una relación? Elisa Carrió habla ¿Está en con una Máximo relación? Kirchner. En algún momento lo vamos a contar. Oscar Parrilli, el hombre que la acompañó a Cristina en el llano. ¿Te acordás? Las escuchas telefónicas, bueno. Y después Axel Kicillof. ¿Por qué lo ponemos a Kicillof en la mesa chiquita de Cristina? Porque hablan todos los días. ¿De qué hablan? De la gestión en la provincia de Buenos Aires. Kicillof la consulta y Cristina le da no solo su parecer, sino que también comparten algunas medidas de gobierno. Vamos a la mesa chica de Alberto Fernández, nos están corriendo con el tiempo. No la vamos a ver, pero la vamos a contar. Bueno, la foto, mira, bueno. La mesa chica de Alberto Fernández. Por un lado, Santiago Cafiero. ¿Quién es el jefe de gabinete? El hombre que lleva la gestión todo el tiempo y que tiene un despacho de por medio, una puerta de por medio que divide. Donde se sentaba Alberto Fernández cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner y de Cristina. Bueno, hoy es al revés. Alberto es el presidente y Santiago Cafiero hace de Alberto Fernández. Gustavo Vélez, el otro hombre muy cercano a Alberto Fernández, sí. Sí, no, eso, Gustavo Vélez, atento con Gustavo Vélez, porque es un hombre que se fue del gobierno de Néstor Kirchner, casi echado Tiene dos por temas muy CIDE. sensibles. Es el cerebro de la reforma judicial. Exacto. Un Y ojo tema con esto, que también hay que hablar mucho en algún momento. El jueves que viene seguimos. Sí, el jueves que viene seguimos. Y el hombre que está rediseñando la Agencia Federal de Inteligencia. Un tema que a Cristina le interesa muchísimo. Yo creo que ahí va a haber algunos roces. Y nos queda un tercero en la mesa chica. Un tercero en la mesa chica que es un hombre muy poco conocido, Juan Manuel Olmos, amigo de Alberto Fernández, funcionario, pero además también habla de todos los temas con Alberto Fernández. Lleva, por ejemplo, Olmos, la relación con el Vaticano. ¿Sabes quién conoce como nadie al Papa Francisco? Juan Manuel Olmos. A tal punto que Olmos fue bautizado por el Papa Francisco cuando era Bergoglio. Ah, mira. ¿Sabes cuál fue? Te tiro el último dato. Muy lindo dato. Estos datos te gustan. Me encanta, puedo estar a las dos. Bergoglio. Tiene la rosca, lo único, sí. Su primer casamiento, ¿sabes a quién se lo hizo? A los padres de Olmos. ¿El primer casamiento que como sacerdote? Sí, cuando se hace sacerdote, va y casa a los padres de Olmos. Y como se trata de... están apurando mucho. Sí, nos están apurando mucho, nos tenemos que ir, viene la rosca, pero como siempre Santi Fioretti tiene su bonus track. Me debías una foto. Bonus track. Hoy, hace un ratito, nomás terminó una reunión Mauricio Macri. ¿Con quién? Con Larreta, con Vidal, con Pichetto, con Bullrich. Patricia Bullrich, que hoy se sentó al lado de Macri, ¿eh? Y también con Cristian Ritondo, que Ritondo fue el único que habló, uno de los pocos que habló y que dijo algo muy interesante para la interna de la oposición. Macri es nuestro fundador, pero no es el líder hoy, no es el único líder. Con este dato nos vamos. Acaba de volver Macri a la escena. Hay que ver si va a volver del todo. Muchísimas gracias a ustedes dos. Gracias por quedarse. Nos quedamos sin tiempo para seguir charlando. Gracias, José Badi. Gracias, Diego Cabot. Gracias, Santi Lu, por bancarme. Y gracias a ustedes por estar ahí. Nos vemos el jueves que viene. Es el último. Después vuelve Diego. Chau. Hasta el jueves. Y el mundo arde allí afuera.